Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 423, Deseo íntimo. Dejando atrás al rey y a su cuñada, Ariadne abandonó el gran sagrado salón de San Ercole y, con la ayuda de Alfonso, subió a la carroza. Mientras la carroza se dirigía a la casa de Demare, ella se sentó en el asiento trasero y contó los días. Alfonso le preguntó a Ariadne, que estaba sumida en sus pensamientos: ¿en qué piensas? ¿En cuántos días faltan para que termine el cónclave? El cónclave, la reunión para elegir al próximo papa, solo termina cuando hay unanimidad. Naturalmente no era fácil llegar a una conclusión. Algunos cónclaves en la historia habían durado un tiempo ridículamente largo. El récord más largo fue de 2 años, 8 meses y 11 días. Dado que una reunión para decidir el próximo papa que se prolongara tanto causaría muchos problemas, la Santa Sede reorganizó las reglas del cónclave varias veces para llegar a una conclusión rápida. La medida más efectiva fue la regla de restricción alimentaria introducida en el Concilio de Viterbo. El Concilio de Viterbo, a pesar de mucha oposición, implementó una reforma despiadada que prohibía estrictamente la entrada de alimentos, excepto una cantidad mínima de agua y pan, en la sala de reuniones una semana después de que el colegio cardenalicio entrara en el cónclave. Esta mejora del sistema redujo considerablemente el tiempo. Aún así, en casos de fuerte oposición, el colegio cardenalicio aguantaba indefinidamente, incluso pasando hambre. Recientemente se llevó a cabo una reforma del sistema que cambió la votación de una vez al día a 2 veces al día, una por la mañana y otra por la tarde. Esto fue para acelerar el ritmo de las discusiones internas. Sin embargo, a pesar de tantos mecanismos, todavía era difícil asegurar cuándo terminaría el cónclave. Alfonso se estiró largamente. ¿No saldrán antes de lo esperado? Su movimiento fue deliberadamente más pausado de lo habitual. Alfonso no quería que Ariadne se deprimiera innecesariamente al estar inmersa en un problema sin respuesta. Normalmente se espera una semana, pero esta vez no hay opiniones que dividir. ¿2 días, 3 días? Que un cónclave termine en una semana significa que se llegó a una conclusión bastante rápido. Incluso sin problemas, suele tardar 2 semanas. Ariadne, al darse cuenta de que Alfonso había dicho una fecha más corta a propósito para animarla, sonrió levemente. Gracias. Ariadne frotó su mejilla contra Alfonso. Él se encogió de hombros como si no entendiera por qué le daba las gracias. Si el cónclave era su preocupación, la de Alfonso sería la malicia de León III. De hecho, hoy era un día en que la preocupación de Alfonso era más prominente. Ella preguntó: ¿le pasó algo a su majestad el rey? Parecía más deprimido de lo habitual. No es nada. Alfonso acarició el cabello de Ariadne. No quería hablar mucho de eso. Ariadne expresaba afecto y buena voluntad compartiendo sus preocupaciones, pero Alfonso no quería llevar sus preocupaciones a su mujer. Sin embargo, sus ojos verdes no pudieron disipar su preocupación solo con esa respuesta. Su esposa era demasiado sensible para vivir cómodamente y demasiado inteligente para ser engañada. Ahora, le gustara o no, tenían que vivir juntos. Alfonso finalmente respondió lentamente. También estaba el asunto de no cooperar con la ceremonia de inspección, y recientemente me reuní con un cardenal extranjero, lo que me enfadó mucho. Alfonso se reunió con el cardenal Wittelsbausen después del concilio, mientras San Carlo estaba alborotado con los preparativos del cónclave. Era el cardenal de la archidiócesis de Anheim, cerca del ducado de Sternheim, y la reunión fue principalmente para preguntar por la salud del gran duque de Oldenburgo. Sin embargo, el desconfiado León III pensó que el encuentro de los dos no era una simple socialización o una entrega de cartas para un viejo amigo. El anciano rey creía firmemente que su enérgico hijo se reuniera uno a uno con un cardenal extranjero era un intento de crear una línea diplomática excluyéndolo a él. Ariadne preguntó preocupada. ¿No deberías haber venido hoy? No hay necesidad de irritar a su majestad el rey. Alfonso interrumpió la preocupación de Ariadne. Mi suegro entra en el cónclave, por supuesto que tengo que venir. Esto no era algo negociable para él. Había otras cosas negociables. Alfonso intentó besar la mejilla de Ariadne dentro de la carroza,
pero cuando la carroza se sacudió bruscamente, él deliberadamente empujó su cintura y hundió su rostro en el cuello de Ariadne. Cambiar el destino de sus labios al cuello, eso sí era negociable. ¡Ay! ¡Ay! Ella giró la cabeza hacia un lado para apartarlo. Pero Alfonso la sujetó firmemente con sus manos fuertes y preguntó: ¿Estás rechazando a tu propio marido ahora? Marido. Una palabra pesada. Mientras Ariadne no podía rechazar a Alfonso de nuevo y se demoraba un momento, la carroza se sacudió bruscamente al chocar con una piedra, esta vez con un verdadero estruendo. Con un crujido, la madera del suelo pareció levantarse y el cuerpo de Ariadne se sacudió con ella. En medio de este alboroto, su mejilla golpeó la pared de la carroza. ¡Ay! ¡Vaya! Alfonso la levantó y la sentó en su regazo. Estaban cara a cara. Es peligroso, así que... El rostro de Alfonso estaba ligeramente sonrojado. Intentó parecer tranquilo, pero fue inútil. No podía ser de otra manera. Ariadne sintió la tensión en el abdomen de Alfonso a pesar de las docenas de capas de ropa. ¿Es cierto que lo hizo porque era peligroso? Ella preguntó en tono de broma. Alfonso también se rió. Vaya, ¿me descubrieron? Ariadne no debería haber hecho esa pregunta. Porque las manos de Alfonso, abandonando por completo cualquier pretensión de decencia, comenzaron a buscar un camino entre los pliegues de su ropa. Esto era insoportablemente cosquilleante. Ariadne se retorció y se rió a carcajadas. Su deliciosa piel se balanceaba al ritmo de la carroza y Alfonso, sin darse cuenta, tragó saliva. ¿A dónde van tus manos? ¿No es demasiado obvio? Alfonso se rió al escuchar eso. Una risa juvenil, blanca, de alguien que cree que nadie lo odiará. ¿Entonces, no te gusta? En ese momento Ariadne se quedó sin palabras. Le irritaba esa confianza. Le irritaba, pero no le disgustaba. Alguna vez quiso romper su altiva confianza, pero la confianza de Alfonso tenía fundamento. Ante esa sonrisa, ella siempre se derretía. El hombre que leyó el permiso en la expresión de la mujer, se saltó el abrigo de lana, que ya estaba casi desprendido y era casi inútil, y le quitó primero el patlet, tan fino como las alas de una libélula. No me gusta que mi padre te mire así. A Alfonso le disgustaba la mirada pegajosa y resentida de León III. Si fuera un deseo puro, aunque eso también le habría disgustado, no le habría disgustado de la misma manera que ahora. Un perdedor en el amor, un perro viejo desterrado. Sin embargo, un cobarde que no podía aceptar el resultado, es decir, la elección de la mujer. Una vez que supo toda la historia, su padre ni siquiera parecía humano. Alfonso lamió cada centímetro de la piel expuesta de Ariadne, como si quisiera desinfectar con sus labios cada lugar donde la mirada de León III había tocado a su mujer. MMM. El traqueteo de la carroza añadió una disonancia a las rítmicas burlas de Alfonso. Ella sentía que se desmayaría de placer cada vez que la carroza se sacudía, pero Alfonso la abrazó fuerte para que no pudiera moverse. Estímulos increíblemente intensos, como fuegos artificiales, estallaron sobre su piel. Quería más, mucho más. Sin embargo, suplicar en la carroza estaba un escalón por debajo del nivel más bajo de bajeza que ella podía soportar. Ariadne se contuvo con fuerza de querer aferrarse. Atrapada en los fuertes brazos del hombre sin poder hacer nada, recibiendo plenamente la provocación unilateral, solo salían gemidos excitados. ¡Ah, Alfonso! ¡Por favor! Ella no sabía lo que estaba suplicando. Si quería que él se alejara, o sí. Entonces, una voz grave y baja llegó a su oído. ¿Qué quieres que haga? Su voz también estaba llena de excitación. Ella jadeó brevemente ante la sensación en su oído y se retorció. Alfonso la abrazó firmemente y gritó con voz más fuerte. Oye, no vayas directamente a la mansión de Mare, da una vuelta por la ciudad. Ir directamente del gran sagrado salón de San Ercole a la mansión de Mare solo toma unos 40 minutos en carruaje. Alfonso seguramente planeaba dar una gran vuelta por las afueras de la ciudad y pasar un largo y apasionado momento. Era exactamente lo que ella deseaba en el fondo. Aunque debería alegrarse de haber logrado su deseo sin tener que pedirlo, Ariadne, una pesimista por naturaleza, se sumió en la preocupación en ese momento. ¿Por qué no puedo decirle a Alfonso lo que quiero abiertamente?
Ariadne no quería mostrarle a Alfonso lo que deseaba. Para ser exactos, le daba miedo. Él nunca había mencionado a su exprometido, pero a Ariadne siempre le dolía esa parte. César en su vida pasada y César en esta vida se superponían, y el duque César, su exprometido, siempre se sentía más cercano de lo que ella realmente había permitido en esta vida. Esa intimidad se convirtió en una deuda unilateral hacia Alfonso. Parte de eso se alivió después de que el documento de matrimonio con la gran duquesa Lariesa saliera a la luz. Después de que el matrimonio del príncipe Alfonso y su anulación se hicieran públicos, Ariadne pensó que ahora ella también podía sentirse digna. Porque, según sus cálculos, esto los ponía en igualdad de condiciones. Su impureza se compensaba con su historial matrimonial. Sin embargo, las excusas que se exprimía en la cabeza no le daban paz. Ariadne todavía no podía revelarle a Alfonso lo que anhelaba, lo que le gustaba, lo que la hacía temblar. Bastarda de un clérigo sucio. Campesina criada en una granja. Extranjera que no conoce las buenas maneras y es descuidada. Pensó que se había librado, pero las cicatrices de la infancia nunca pudieron ser completamente eliminadas. Después de una larga vida, había aprendido a responder con una sonrisa elegante a las burlas externas sobre su bajo origen y su crianza en manos rudas. Ahora sabía bien cómo enterrar en la sociedad a quienes mostraban esa agresividad y cómo ordenar su mente para que esas palabras hirientes no la afectaran. Pero su mayor crítica era ella misma. No podía apagar la interminable condena que resonaba en su cabeza, aunque ignorara a los demás. A los enemigos externos se les respondía con modales impecables, una postura erguida y un ingenio rápido. Pero los modales le habían enseñado a sonreír en las fiestas de la sociedad y a dejarlos cubiertos, pero no le habían enseñado hasta dónde hablar y cómo actuar frente al hombre que amaba. El príncipe dorado, el favorito que el continente central había forjado con esmero, era su hombre. Ella luchaba por no dejar que Alfonso descubriera el hecho innegable de que había crecido en un ambiente humilde, sin ningún escudo de teología, modales o cultura. «Bésame». La voz excitada del hombre le susurró al oído. Ella abrió los párpados entrecerrados con dificultad. «Ari, dime que tú también me deseas». «Oh, eso, ni muerta». Se imaginó a Alfonso preguntándole de dónde venía tanta habilidad. Preferiría morir antes que eso. Cuando ella no respondió, los labios de Alfonso la cubrieron de repente. Ariadne reaccionó pasivamente al beso de Alfonso y pensó: si mi padre se convierte en papa, si me convierto en la hija del hombre más noble y poderoso del continente central, ¿podré revelarme completamente ante Alfonso? ¿Podré decirle lo que quiero sin sentir vergüenza? ¿De dónde viene esta vergüenza? Mientras la pareja Alfonso y Ariadne, visiblemente apuestos, se mezclaban con la realeza en el mejor asiento para despedir al cardenal de Mare, un joven alto y un hombre de mediana edad gordo se escondían en el lugar más oscuro del gran sagrado salón de Ercole, espiando la apertura del cónclave. Eran el obispo Bebiche Hipólito con el rostro cubierto por una capucha. Se escondieron en el estrecho pasillo donde los acólitos recién llegados llevaban cubos de fregona o sábanas, y a través de un pequeño orificio de ventilación, observaron fijamente el lugar del cónclave. La puerta del cónclave ya estaba cerrada. Las cartas ya estaban repartidas, y ahora solo quedaba esperar. Todo saldrá según nuestros planes.